Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción. Me ayuda mucho. Disfruta viéndolo. Alejandro Vargas no era un guerrero. Diplomático de carrera, formado en las Academias de Relaciones Intergalácticas de la Tierra, se enorgullecía de su capacidad para evitar conflictos con palabras bien elegidas. Así que cuando pisó el suelo de mármol brillante del Coliseo Sagrado de Triexis, flanqueado por estatuas de antiguos campeones alienígenas, se sintió como un peón perdido en un tablero que no comprendía. Todo había comenzado con una reunión formal con los altos consejeros del Imperio Zarnati. Se le había asignado una ceremonia de apertura en la cual, según el protocolo que su traductor automático malinterpretó, debía aceptar la lanza de honor como muestra de respeto. Pero esa frase, en el idioma ceremonial de los Zarnati, tenía un significado radicalmente distinto. Aceptar la lanza significaba aceptar un combate ritual, un juicio de sangre. Y el representante humano, sin saberlo, se acababa de convertir en el desafiante oficial del campeón local. Alejandro apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando se vio rodeado por miles de alienígenas que gritaban su nombre en un cántico ancestral, interpretando su asombro como parte de un ritual de concentración humana. Lo empujaron suavemente al centro de la arena. Un zumbido ancestral flotaba en el aire, como si el propio planeta vibrara por la emoción del combate. Frente a él, emergió una figura colosal. El campeón. 2,5 metros de músculos cubiertos por placas óseas, ojos como carbones ardiendo y un arma ceremonial cuya hoja era más larga que Alejandro entero. «Esto es un error», murmuró Alejandro entre dientes, alzando las manos. «No soy un guerrero, soy un embajador». «Embajador». Nadie respondió. Solo los tambores, cada vez más intensos. El campeón se lanzó hacia él con la fuerza de una tormenta. Alejandro apenas logró girar sobre sí mismo para evitar un golpe brutal. Tropezó. Rodó por el suelo. El público rugió de emoción. Desesperado, se arrastró hacia un bastón ceremonial caído en la arena. Lo levantó por puro instinto, usándolo para detener un segundo ataque. El bastón vibró con energía ancestral al hacer contacto con la lanza del campeón, y una descarga de luz estalló entre ambos. La arena tembló. El campeón levantó el brazo para dar el golpe final, pero sus pies resbalaron en el charco de su propio sudor y fluido viscoso. Perdiendo el equilibrio, cayó hacia atrás, y en un último intento de mantenerse en pie, se sujetó a la lanza de Alejandro. Fue un error fatal. Alejandro, impulsado por puro reflejo, giró su cuerpo y usó el peso del gigante en su contra. El campeón cayó por el borde de la plataforma sagrada, directo al vacío ceremonial. Un silencio sepulcral cubrió la arena. Todos se quedaron helados. Alejandro, jadeando, aún con el bastón en la mano, miró a su alrededor. Las multitudes zarnatís estaban de pie, estupefactas. Y luego, estallaron en vítores. Había ganado. Por accidente, por reflejo, por suerte divina. Pero había ganado el juicio de sangre. Y entonces, 3 figuras bajaron lentamente por las escalinatas del trono imperial, vestidas con armaduras ornamentales y miradas imposibles de descifrar. 3 mujeres que no se parecían en nada, salvo por la intensidad con la que lo observaban. La primera, de porte marcial y cabello recogido en una trenza adornada con gemas, habló con voz firme. «Has vencido. Por ley ancestral, el vencedor gana derecho a ser pretendiente de sangre». «Nuestro pretendiente». La segunda lo miró con una sonrisa afilada, como si lo viera desnudo ante el universo. La tercera simplemente le clavó la mirada, sin palabras. Un brillo extraño se encendía en sus ojos, como si hubiese estado esperándolo toda su vida. Alejandro tragó saliva. ¿Qué significa eso? Y en lo alto, los 3 soles se alinearon justo sobre su cabeza, como si el mismo universo hubiera elegido el momento para cambiar el curso de la historia. La multitud volvió a gritar. Y Alejandro Vargas, embajador de la Tierra, acababa de convertirse en el centro de una guerra política y romántica, sin tener la menor idea de lo que acababa de desencadenar. Alejandro fue escoltado fuera del Coliseo por una escolta de guardias con armaduras negras como el vacío. Aunque técnicamente era el vencedor, no podía ignorar el hecho de que todo su cuerpo temblaba, y no solo por la adrenalina. Nadie le explicaba nada con claridad. Solo lo conducían, con reverencia silenciosa,
hacia un destino que no comprendía. Y tras él, siempre un paso atrás, las tres figuras lo seguían como depredadoras observando a su presa. El salón imperial era una catedral de luz viva. Cristales flotaban suspendidos en el aire, generando melodías suaves mientras canalizaban la energía de los tres soles. En el centro, sobre un estrado de obsidiana, tres tronos esperaban ocupantes con poder más allá de lo imaginable. Las tres princesas se adelantaron. Una a una, se presentaron ante él. La primera fue Cirela. Su voz no era suave. Era como el sonido de un escudo golpeado por la espada de un general. Llevaba una armadura de placas rojas, y sus ojos, grises como un cielo de tormenta, estaban clavados en los suyos con una intensidad casi física. Soy Cirela, hija mayor del emperador. Comandante suprema de las legiones estelares. He luchado en 14 campañas y he tomado planetas con menos esfuerzo del que tú usaste para vencer a nuestro campeón. Si el destino ha decidido que debas estar con una de nosotras, yo no rehúyo el desafío. Lo observó con una mezcla de admiración y desdén contenido. Alejandro no sabía si debía sentirse halagado o amenazado. La segunda se acercó dando pasos felinos. Su cabello oscuro caía en ondas sobre su armadura orgánica, cubierta de escamas vivas que cambiaban de color al ritmo de su pulso. Alnira. Su sonrisa era peligrosa y encantadora a la vez. Soy la domadora de bestias de guerra. En mi mundo natal, nadie osa montar un craptor sin mi permiso. Pero tú, humano, tienes algo que ni los colosos ni los reyes pueden controlar, incertidumbre. Y eso me intriga. Se acercó tanto que su aliento rozó su mejilla. Tal vez incluso me guste. Alejandro sintió que sus piernas se volvían gelatina, y no tenía nada que ver con la gravedad del planeta. Y por último, Tezari. Silenciosa. Vestía túnicas de seda líquida que no parecían responder a la física común. Sus ojos no se fijaban solo en él, sino en todo lo que lo rodeaba. Como si viera hilos invisibles conectándolo al universo. Cuando habló, su voz fue apenas un susurro, pero resonó dentro de su pecho como un eco eterno. Yo soñé contigo, mucho antes de que llegaras. En mis visiones te vi sangrando sobre la piedra, rodeado de fuego y flores. Y supe que vendrías. Que tú cambiarías el curso de lo que llamamos destino. Alejandro intentó encontrar palabras. Algo. Cualquier cosa que sonara racional. Pero las perdió tan pronto como ella le tomó la mano y entrelazó sus dedos con los suyos. Sus pupilas cambiaron de forma por un instante, y en ese momento él sintió que algo profundo se había sellado entre ambos. ¿Esto es alguna especie de ritual de matrimonio alienígena? Preguntó finalmente, intentando entender. No, dijo Cirela con una media sonrisa. Es mucho peor. Un consejo de ancianos entró al salón y anunció, con solemnidad, que por haber ganado el juicio de sangre, el embajador humano tenía ahora derecho a ser reclamado como consorte por una de las tres herederas imperiales. Una elección que no podía tomar a la ligera, porque determinaría el equilibrio de poder en todo el imperio Zarnati. Una decisión que, si se manejaba mal, podría provocar una guerra civil de proporciones cósmicas. Alejandro se frotó el rostro. Había venido a entregar tratados de paz, a establecer rutas comerciales, no a desencadenar una guerra entre hermanas enamoradas. ¿Y si no elijo a ninguna? Las tres princesas lo miraron al mismo tiempo. Cirela apretó la empuñadura de su espada. Alnira soltó una risa como un rugido suave. Tezari simplemente dijo: «Entonces, el imperio arderá». Y por primera vez en su carrera diplomática, Alejandro Vargas se dio cuenta de que, tal vez, no había salida pacífica de esta situación. Solo fuego, pasión y guerra. La estancia que le fue asignada a Alejandro no era una habitación cualquiera. Era una cámara imperial suspendida sobre el abismo de Triexis, rodeada de cristales flotantes que proyectaban paisajes ilusorios. El cielo cambiaba de color según su humor, algo que descubrió cuando pensó en la tierra, y todo se volvió de un azul melancólico. No le dieron escoltas, ni cerraduras. En su lugar, le ofrecieron una advertencia. «Tu libertad es símbolo de respeto», dijo un sirviente sin rostro. «Pero eso no significa que estés a salvo». Y entonces empezaron las visitas. Cirela fue la primera. Entró sin pedir permiso,
con paso firme y mirada clara, como si la estancia también le perteneciera. Traía 2 copas de hidromiel Zarnati, una bebida ácida que burbujeaba como si estuviera viva. Se sentó frente a él y colocó su espada sobre la mesa, como si fuera parte de la conversación. ¿Sabes por qué ganaste, Alejandro? Preguntó mientras bebía sin romper el contacto visual. Porque no jugaste bajo nuestras reglas. Ni siquiera sabías que estabas en el juego. Y eso te convirtió en el movimiento más inesperado del tablero. Alejandro la observó con cautela. Bajo su dureza, percibía una tristeza profunda. Una mujer forjada para la guerra, a la que se le había negado la posibilidad de desear algo tan simple como una elección libre. Cirela se acercó. Su aliento olía a hierro y a dulzura. A lucha y deseo. Yo no te necesito como esposo. Necesito a alguien que no me tema. Que sepa mirar mis cicatrices y quedarse. Lo besó. No como una princesa, sino como una guerrera que no teme morir mañana y por eso se entrega con brutal sinceridad. Él no la detuvo. No supo si fue miedo, deseo o una mezcla de los dos. Pero ella se marchó sin más palabras, dejando un aroma de humo y acero. Esa misma noche, Alnira llegó montada sobre una bestia reptiliana que trepó por el borde del abismo como si fuera una pared cualquiera. Entró por el balcón como si fuera lo más natural del mundo y saltó al suelo con una gracia casi animal. «¿Estás tenso? ¿Te cuesta decidir entre 3 diosas?» Se burló, acariciando el lomo de su criatura, que emitió un sonido grave y ronroneante. Alejandro sonrió sin querer. En mi mundo esto sería ilegal, o al menos muy, muy complicado. Ella soltó una carcajada profunda, y en un gesto que no pudo evitar considerar adorable, se tumbó en el suelo, boca arriba, mirando el techo como si estuviera bajo las estrellas. Tú no eres como los demás. No tienes ambición, pero aún así todos te siguen. Ni los animales ni los soldados obedecen a los débiles. Y sin embargo, hasta mi captor se inclinó cuando te olió. Eso no ocurre. Nunca. Alejandro se acercó y se dejó caer junto a ella. Su cercanía era más cálida que peligrosa, y su voz se volvió un susurro casi íntimo. ¿Y qué crees que significa eso? Alnira lo miró de reojo, sin girar del todo el rostro. Significa que si no te elijo, me pasaré la vida preguntándome qué se siente tenerte para mí sola. Y lo besó también. Su forma de hacerlo era diferente, juguetona, hambrienta, desafiante. Cuando se separó, le mordió el labio inferior con suavidad. No soy de las que comparten, Alejandro. Piensa bien antes de decidir. Cuando desapareció en la noche, su bestia dejó una huella caliente sobre el cristal del balcón, como si el fuego la hubiese acariciado. El amanecer apenas asomaba cuando Tezari se presentó, sin previo aviso, como un susurro que se desliza bajo la puerta cerrada. No había sonido al caminar, ni perfume, ni sombra. Simplemente apareció a su lado, sentada como si siempre hubiera estado allí. «Has cambiado el rumbo de mis visiones», dijo en voz baja. «Antes solo veía muerte. Ahora veo opciones». Alejandro, ya exhausto emocionalmente, no pudo hacer más que mirarla con una mezcla de desconcierto y fascinación. Sus ojos no eran del todo naturales. Había en ellos fragmentos de galaxias, como si observarla fuera mirar al espacio mismo. Ella le tomó la mano, y en un acto que parecía tanto un rito como una caricia, colocó su frente contra la suya. «Hay algo dentro de ti que no pertenece ni a la Tierra ni a este imperio. Una chispa que altera las líneas del tiempo. Aún no sé si eso te convierte en bendición o en condena». Sus labios rozaron los de él con una suavidad hipnótica, pero se detuvo antes del contacto total. «El momento llegará. Y cuando lo haga, yo ya habré elegido». Se desvaneció con la luz que entraba por la ventana, como si nunca hubiera estado allí. Solo el temblor en la piel de Alejandro le confirmó que lo vivido había sido real. Solo, en la penumbra, se recostó sobre el diván flotante. Su cuerpo ardía. Su mente se confundía. 3 mujeres, 3 fuegos distintos, lo habían tocado esa noche. Y en el fondo, supo que no era simplemente deseo lo que palpitaba en ellas. Era algo más profundo, más peligroso, y también inevitable. El Palacio Imperial nunca dormía del todo, pero esa noche algo cambió.
El aire estaba más denso, las sombras más largas, como si el edificio mismo presintiera una ruptura inminente. Alejandro se despertó con una presión en el pecho. No era un mal sueño. Era real. La gravedad había cambiado. Apenas perceptible, pero lo suficiente para que su instinto humano lo notara. Algo en el equilibrio del palacio estaba fallando. La alarma se encendió sin sonido, una luz púrpura pulsando en las paredes. Alejandro se puso de pie justo cuando las puertas se abrieron bruscamente. No eran soldados. Era Tezari. Entró descalza, con los ojos más abiertos que nunca. «Estás en peligro». «Ya ha comenzado», dijo, y extendió la mano. Alejandro no preguntó. La tomó y corrieron juntos por los corredores de mármol oscuro que ahora vibraban con energía contenida. A medida que avanzaban, otros corredores se iluminaban con chispazos de poder. Estallidos de luz, gritos apagados, el sonido metálico de puertas sellándose. «¿Qué demonios está pasando?», preguntó, sin dejar de correr. «El emperador fue envenenado. Y alguien te culpó». Alejandro se detuvo en seco. «¿Qué?». «Yo ni siquiera». Tezari lo empujó con más fuerza. «No importa lo que hiciste. Importa lo que creen que hiciste. Si no te escondemos ahora, te ejecutarán antes del amanecer». Lo arrastró hacia una cámara secreta detrás de una cortina de vapor etéreo. El lugar parecía un templo olvidado, con runas flotantes y espejos líquidos suspendidos en el aire. Tezari colocó su palma sobre una de las paredes y murmuró un conjuro. Un campo de ocultación los envolvió. Alejandro temblaba. No de miedo. De rabia. ¿Quién lo hizo? ¿Quién me quiere muerto? Ella bajó la mirada. Alguien que quiere el trono, sin competencia. Un estruendo sacudió el palacio. Los espejos temblaron. Y luego, entre la niebla mágica, surgió una sombra gigantesca. Almira, cubierta de sangre, montada sobre una de sus bestias, rugiendo como si el infierno hubiera despertado con ella. «Tezari, sal de ahí», gritó. «Lo tengo». Alejandro se apartó de la hechicera y corrió hacia la princesa montada. La bestia rugió y bajó su lomo para dejarlo subir. «Cirela está peleando sola en la sala de guerra. Intentaron ejecutarla por proteger tu nombre», explicó Almira sin perder tiempo. «¿Está viva?» «Por ahora». Volaron por los pasillos destrozados. Los muros del palacio, alguna vez pulcros y ceremoniales, ardían. Había fuego, escombros y cuerpos. La rebelión no era un rumor. Era una verdad imparable. Llegaron a la sala de guerra. Cirela estaba de pie, con la espada rota en una mano y una lanza robada en la otra. Su armadura había sido destrozada. Tenía un corte en la frente, pero su mirada seguía intacta. No mostró sorpresa al verlo. «Tardaste», fue todo lo que dijo, y luego se giró para apuñalar a un traidor que venía por detrás. El grupo de soldados que quedaba se replegó al verlo. No porque Alejandro fuera una amenaza, sino porque él ya no era un simple humano. Era el centro de una disputa sagrada. Y tocarlo sin derecho era desafiar a las tres herederas. Tezari apareció detrás, sus ojos brillando como soles apagados. Los traidores han invocado a los custodios de metal. Estaban dormidos bajo el templo desde la última guerra. Ahora caminan otra vez. Cirela limpió la sangre de su rostro con la palma. «Perfecto». Alejandro miró por la ventana del salón destruido. A lo lejos, en el horizonte de la ciudad imperial, una figura colosal rompía el cielo. Una criatura de metal antiguo, con brazos como torres y ojos encendidos por energía ancestral. ¿Eso es lo que tengo que enfrentar ahora? Cirela, aún jadeando, se giró hacia él con una expresión que mezclaba respeto, rabia y otra cosa más profunda. «No. Eso es lo que enfrentaremos juntos». Almira lo miró desde su montura. «Dijiste que eras embajador. Ahora eres mucho más que eso». Tezari, con su voz fantasmal, añadió. «Eres la elección viva. Y todo en este imperio cambiará según lo que decidas hacer ahora». Alejandro miró a las tres mujeres. Cada una de ellas herida. Cada una diferente. Y sin embargo, todas unidas por una causa que él nunca había imaginado liderar.
El palacio tembló de nuevo. Y Alejandro Vargas, sin armadura, sin entrenamiento, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, se preparó para luchar. No porque quisiera, sino porque ya no podía permitirse no hacerlo. El cielo de Triexis se había vuelto púrpura oscuro, con grietas de luz roja rasgando el horizonte. La atmósfera vibraba con la energía de los custodios de metal, gigantes antiguos que no se alzaban desde las guerras celestiales. Ahora caminaban de nuevo, guiados por los traidores, sus pasos haciendo temblar la ciudad como si la realidad misma se desgarrara. Alejandro se encontraba en la cima de la torre de defensa oriental, junto a Cirela, Alnira y Tezari. Las hermanas, aunque unidas por el peligro, respiraban una tensión que iba más allá de la guerra. El amor, el deseo y el poder habían entrado en colisión. Y en el centro de ese torbellino estaba él. Un susurro recorrió el viento cuando Tezari se adelantó y colocó la palma sobre su pecho. La energía que emergió de sus dedos fue cálida, densa, protectora. Grabó sobre la piel de Alejandro un sello arcano, una runa que brillaba con un color que no existía en la paleta humana. Este símbolo te protege de los rastreadores mentales de los custodios. Pero solo si tu corazón se mantiene firme, dijo sin apartar los ojos de los suyos. Si dudas, si vacilas, la protección se romperá. Cirela le lanzó una lanza. Alejandro la atrapó por reflejo. Era pesada, forjada en metal rojo, con inscripciones bélicas que él no podía leer. La espada es para quienes quieren pelear. La lanza es para quienes lideran, declaró ella. Y tú vas a liderar. Alnira, sin decir una palabra, se acercó por la espalda y le colocó sobre los hombros una armadura flexible hecha con placas de su propia bestia. El material se adaptó a su cuerpo como si lo hubiera estado esperando desde el nacimiento. No porque seas fuerte, susurró al oído, sino porque eres el único que aún no se ha quebrado. Entonces, el primer custodio apareció entre los restos del Palacio del Concilio. Su cabeza era un domo tallado en símbolos olvidados, y de sus brazos brotaban cadenas de energía que giraban como látigos solares. Uno de los traidores, un antiguo general, iba montado sobre su hombro, gritando órdenes. El impacto del custodio al avanzar quebró los cimientos del muro sur. Cirela rugió una orden y cientos de soldados leales emergieron de las catacumbas, portando las antiguas insignias imperiales. Alejandro no pensó. Corrió hacia el borde de la torre y saltó a una de las plataformas flotantes. La lanza en su mano crepitaba. No entendía por qué, pero su sangre comenzaba a latir al mismo ritmo que el poder del planeta. Algo dentro de él, algo humano, sí, pero también más que eso, despertaba. Tezari, desde la distancia, extendió las manos y sus ojos se volvieron completamente blancos. Columnas de fuego celestial brotaron del suelo, cercando al custodio. Alnira cabalgó en círculo sobre su bestia, arrojando bombas biológicas que explotaban en flores de ácido. Cirela dirigía la formación de ataque con una precisión letal, como si la batalla fuera su danza más íntima. Alejandro tomó aire. Corrió por la plataforma que flotaba como una hoja en la tormenta. Y cuando llegó al borde, lanzó la lanza. No como un guerrero, sino como alguien que no aceptaría ser una ficha en el juego de nadie. La lanza atravesó el campo protector del custodio y se incrustó directamente en el pecho del general traidor. El impacto fue tan brutal que el cuerpo del enemigo salió disparado, estrellándose contra los restos de un templo. El custodio rugió sin voz. Luego, se detuvo. Los otros se acercaban ya, más altos, más antiguos, guiados por otros conspiradores que no habían mostrado su rostro hasta ahora. Uno de ellos era un anciano que Alejandro había saludado en su primer banquete. Otro, un comerciante con quien había negociado rutas espaciales. El veneno de la ambición había estado en todas partes. El campo de batalla se convertía en una sinfonía de caos. Pero dentro del corazón de la tormenta, Alejandro sentía algo completamente distinto. Las miradas de las tres princesas se cruzaron en medio de la lucha. Cada una había luchado a su manera. Cada una había sangrado por él, por el imperio, por algo que ni siquiera sabían cómo nombrar. Ninguna cedía. Cirela fue la primera en acercarse. Estaba herida, pero orgullosa. Tú hiciste lo que ningún hombre en este imperio se atrevió. Luchaste sin haber sido entrenado.
Lideraste sin reclamar un título. Y yo no sé si quiero el trono. Pero sí te quiero a ti. Alnira apareció tras ella, ensangrentada y sonriendo con la cara manchada de hollín. Cirela puede ser la estratega, pero yo soy la que entiende a las bestias. Y tú eres una de ellas. Indomable. Salvaje. Hermoso. Tezari, rodeada de luz, caminó hacia él como si flotara. Acarició su mejilla con ternura imposible en medio de tanta destrucción. Tú eres el fuego que no predije. El caos que nos hará renacer. He dejado de ver el futuro. Porque tú lo estás creando ahora mismo. Alejandro, jadeando, sintió que las palabras lo atravesaban más que cualquier espada. No sabía a cuál amar. O si ya las amaba a todas. Pero en ese momento entendió que no podía elegir sin destruir. Y tampoco podía huir. Así que hizo lo único que sabía hacer, mirarlas de frente. A las tres. Sin temor. Sin máscaras. La batalla aún no había terminado. Pero sus corazones ya estaban ardiendo. Los restos del palacio imperial humeaban bajo la luz cambiante del amanecer. Fragmentos de columnas caídas descansaban como huesos rotos entre la niebla. Pero lo más impresionante era el silencio. Un silencio total. Después de horas de batalla, después de sangre, traición y fuego, finalmente todo estaba quieto. Los custodios de metal, una vez imponentes, yacían vencidos. Sus cuerpos ciclópeos se habían desplomado como gigantes sin alma, sus circuitos apagados, sus corazones de energía arrancados por las manos de quienes no aceptaban un imperio muerto. El último de los traidores había sido capturado. Las banderas rasgadas de las casas nobles ondeaban como cicatrices en el aire. Alejandro se encontraba en el centro del campo de ruinas, rodeado por soldados, civiles, sabios y las tres princesas. Todos lo miraban, pero no como antes. No como al embajador extranjero o el accidente diplomático que había desencadenado una guerra. Lo miraban como al nuevo eje del destino. El Consejo Supremo fue convocado en lo que quedaba de la Gran Cámara de la Verdad. Allí, sobre una nueva plataforma forjada con los fragmentos fundidos del antiguo trono, se elevó el símbolo del Renacimiento, una llama suspendida flotando entre tres esferas metálicas. Representaba el equilibrio. Cirela fue la primera en hablar ante todos. Su armadura estaba desgarrada, pero su voz era más firme que nunca. El linaje imperial ya no puede sostenerse sobre el orgullo ni la sangre. Hoy declaro que si hay futuro para nosotros, no será uno que repita los errores de nuestros ancestros. Se volvió hacia Alejandro. No vine a pedirte que elijas entre nosotras. Vine a decirte que ya te has ganado nuestro respeto. El de todas. Y ahora también, nuestro amor. Alnira se adelantó, todavía con las marcas del combate pintadas sobre su piel. Los que doman bestias saben que las criaturas más peligrosas no se someten. Se unen porque quieren. Alejandro, yo no quiero cadenas. Pero sí quiero caminar a tu lado. Y si eso significa compartirte con quienes también sienten lo que yo siento, lo haré. La multitud guardaba un silencio sagrado. Nadie respiraba. Tezari levantó las manos y la luz del sol cambió de tono. Su poder aún vibraba en el aire, etéreo. Durante años vi el futuro escrito con sangre. Pero tú llegaste como un error en mis visiones. Y por primera vez, la profecía se rompió. Si eso no es amor, no sé qué es. Ella se volvió hacia la asamblea. Ya no necesitamos un emperador. Necesitamos una nueva era. Una en la que el poder no sea un trono, sino un vínculo. Alejandro avanzó con paso lento, aún atónito por todo lo vivido. Miró a cada una de ellas, y luego a toda la sala. No soy noble. No soy elegido por los dioses. Solo soy humano. Pero he sentido sus heridas, sus deseos, sus sueños. Y lo único que quiero es que vivamos sin miedo a amar como deseamos, sin importar tradiciones ni linajes. Se giró hacia Cirela. Contigo aprendí a luchar con honor. Luego a Alnira. Contigo aprendí a escuchar al instinto. Y finalmente, a Tezari. Contigo entendí que el destino se puede reescribir si uno se atreve a sentir. Las tres lo rodearon, como soles girando en torno a una nueva estrella.
Y en ese momento, la llama sagrada estalló en una luz dorada. Un fenómeno imposible iluminó la sala. Las 3 esferas metálicas giraron hasta fusionarse en una sola, brillante y palpitante, como un nuevo corazón. El consejo entero cayó de rodillas. No por obediencia, sino por la certeza de que algo antiguo había terminado y algo nuevo acababa de nacer. Esa noche, bajo un cielo sin guerra, Alejandro y las 3 princesas caminaron por los jardines reconstruidos. El aire estaba perfumado por las flores rescatadas del caos. Las bestias rugían suavemente a la distancia, tranquilas. Cirela le ofreció su espada como un símbolo, no de poder, sino de confianza. Alnira colocó sobre él una corona hecha de colmillos de sus bestias, símbolo de la alianza entre fuerza y sensibilidad. Y Tezari le susurró un poema en un idioma que nadie más comprendía, justo antes de besarlo con ternura infinita. Las estrellas brillaron más intensamente aquella noche, como si la galaxia entera aprobara lo imposible. Y así, el embajador humano que nunca quiso luchar, que no deseaba el trono, se convirtió en el centro de un imperio unido por amor. No uno dividido por alianzas, sino entrelazado por 3 corazones poderosos que, en lugar de competir, eligieron compartir. Triexis nunca volvió a ser la misma. Ni Alejandro Vargas. Y en la historia galáctica se escribiría su nombre no como emperador, sino como el hombre que enseñó a todo un imperio que el amor, cuando se multiplica, no divide. Solo lo transforma.